Muy buenos días y bienvenidos una vez más a su segmento Consultando al Pastor. Hoy, como cada jueves, vamos a estar respondiendo preguntas que ustedes han formulado durante la semana y que nosotros queremos, con la palabra de Dios, poder responderla. Vamos a ver de inmediato la pregunta que tenemos para el día de hoy. La pregunta para el día de hoy es: ¿descendió Cristo al infierno durante su muerte? Bueno, es una interesante pregunta, ya que algunos entienden que durante el tiempo que el Señor Jesucristo duró en la tumba, en el tiempo en que su cuerpo estuvo en la tumba, es decir, entre su muerte y su resurrección, el Señor Jesucristo descendió al infierno, su espíritu, su alma fue al infierno, y entonces estuvo en el infierno durante ese tiempo. Hay diferentes opiniones en cuanto al propósito con el cual fue al infierno. En el año 200 y tanto, o sea, a principios del siglo III, un teólogo pristino llamado Clemente de Alejandría, él fue el primero en plantear esta teoría de que durante el tiempo de la muerte de Jesucristo, Él descendió al infierno. En el tiempo entre la muerte y la resurrección de Cristo, Cristo estuvo en el infierno. Fue el primero en plantear esa teoría, y es una teoría que ha sido sostenida por muchos teólogos desde Clemente de Alejandría, desde principios del siglo III hasta el presente. Pero en realidad, ¿qué nos enseña la Biblia al respecto? Porque lo importante no es lo que pensaba, lo que postuló Clemente u otros teólogos, sino lo que la palabra de Dios nos enseña al respecto. Hay varios pasajes en el Nuevo Testamento a la luz de los cuales se intenta demostrar que Cristo estuvo en el infierno en el tiempo transcurrido entre su muerte y su resurrección. Hay varios pasajes, decenas de pasajes, pero de esos pasajes quizás los principales sean Hechos capítulo 2, versículo 37, libro de los Hechos capítulo 2, versículo 37, donde el apóstol Pedro, haciendo referencia al Salmo 16, él dice lo siguiente hablando de Cristo. Hechos capítulo 2, dije versículo 37, pero es el versículo 27, perdón. Hechos 2, 27. Leo desde el 25, dice: porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi alma, y aún mi carne descansará en esperanza. Y aquí está el versículo: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Este es uno de los versículos que se utiliza, de los principales, para decir que Cristo, cuando murió, Él descendió al infierno. Otro de esos pasajes es Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 7. Dice Pablo aquí: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y ahora viene en el versículo 9 y dice: y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Aquí se entiende que las partes más bajas de la tierra es una referencia al infierno, por lo cual algunos entienden que durante el tiempo transcurrido entre la muerte y resurrección de Cristo, Cristo descendió al infierno. De hecho, este es el único texto del Nuevo Testamento que habla precisamente de descender, o sea, con relación a Cristo, de que Cristo descendió a algún lugar. Y aquí dice que descendió a las partes más bajas de la tierra. Por eso muchos entienden de que el infierno se encuentra justo en el centro de la tierra, o en algún lugar
debajo de la superficie terrestre. El tercero de estos pasajes, y obviamente este es el texto clásico que se utiliza para afirmar que Cristo descendió al infierno. Entre su muerte y resurrección, el Señor Jesucristo descendió al infierno. Es Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3. Versículo 18 y 19. Bueno, versículo 18 al 20. Primera de Pedro 3, 18 al 20. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Aquí uno dice, bueno, esta es una clara referencia a que Cristo fue y predicó a las personas que estaban en el infierno, a los espíritus encarcelados en el infierno, los espíritus de los antediluvianos, y él fue y les predicó allí a esas personas. Esos son los 3 textos principales, no son los únicos, pero son los principales que son usados para defender la teoría, la tesis de que Cristo, en el tiempo transcurrido entre su muerte y su resurrección, Cristo descendió al infierno y fue allí a proclamar el mensaje del Evangelio. Ahora bien, si nosotros hacemos un análisis cuidadoso y concienzudo de estos pasajes que nosotros hemos citado, que serían los principales usados para defender esa teoría, nosotros nos vamos a dar cuenta que probablemente estos pasajes no estén hablando, no estén enseñando que el Señor Jesucristo descendió al infierno. Si vemos, por ejemplo, Primera de Pedro, si vemos en el mensaje de Pedro, en el discurso de Pedro, en Hechos, capítulo 2, versículo 27, veremos de inmediato que la referencia aquí al Hades no es al infierno, que cuando se usa la palabra Hades aquí, la palabra Hades simplemente está haciendo referencia al sepulcro, a la tumba, al lugar donde residían los cuerpos de las personas que habían muerto. Fíjense que Pedro está citando aquí, repito, el Salmo 16. Es un pasaje, es un texto, un capítulo, donde David está hablando de sí mismo, pero a la vez él está hablando, profetizando acerca del Mesías y de manera muy particular de la resurrección de Cristo. Y Pedro se está utilizando precisamente ese texto para demostrar que Cristo resucitó de los muertos, lo cual negaban los líderes religiosos que lo habían crucificado. Dice en el versículo 23, a este, hablando de Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Y aquí viene la tesis de Pedro, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y ahora, para Pedro reforzar su argumento, él cita el Salmo 16, de manera muy específica los versículos 8 al 11. Porque David dice de él, de Cristo, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y ahora noten cómo Pedro va a demostrarle a los líderes religiosos, a los judíos, que David no estaba hablando únicamente de sí mismo, que se estaba refiriendo al Mesías y que estaba hablando en ese salmo de la resurrección
de Cristo. Él dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Es decir, nosotros podemos ir al sepulcro de David, nosotros podemos ir a la tumba y nosotros vamos a ver ahí que todavía permanecen los restos del patriarca. Eso es lo que Pedro está diciendo, por eso se está refiriendo a la tumba. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que Pedro no está diciendo aquí, cuando cita el Salmo 16, citando a David, él no está diciendo que Cristo fue al infierno y que Cristo no fue él no está diciendo que Cristo fue al infierno a predicar el mensaje del evangelio. Eso no es lo que él está diciendo. Él lo que está demostrando es que Cristo resucitó, que Dios resucitó a Cristo. Eso es lo que él está diciendo. Esa es la enseñanza. Vayamos a Efesios ahora. Efesios es el segundo pasaje que nosotros leímos, Efesios capítulo 4. ¿Está enseñando Efesios que Cristo descendió al infierno? Me parece que no. Efesios capítulo 4, versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió, qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Qué es lo que Pablo está tratando aquí en este pasaje? ¿Qué es lo que él está enseñando? Simplemente Pablo lo que está hablando es del estado de humillación de Cristo y del estado de exaltación de Cristo. Eso es lo que él está diciendo básicamente. El Señor Jesucristo se levantó victorioso, el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, el Señor Jesucristo ascendió a los cielos victorioso. Él, subiendo a lo alto, llevó consigo una serie de cautivos, todas esas personas que él había salvado, y todas esas personas que él había salvado, que son una muestra de la victoria de Cristo, esos dones él los dio a la iglesia. De hecho, Pedro no está hablando aquí de dones espirituales. Cuando él dice subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, cuando él dice dio dones a los hombres, él se está refiriendo a hombres que él dio a la iglesia. Esos son los dones que él dio. Él dio dones a la iglesia. ¿Y cuáles fueron los dones? Él dio hombres a la iglesia. Por eso dice en el 11, y él mismo constituyó en la iglesia a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Que Cristo, antes de ascender, y un punto bien lógico lo que Pablo está planteando, si él ascendió, si él subió a los cielos, fue porque primero había descendido. Porque tú no puedes ascender si primero no ha descendido. Entonces, lo que está hablando del estado de humillación de Cristo y de su estado de exaltación. Cristo descendió del cielo, vino a esta tierra, y como dice en Filipenses capítulo 2, se humilló hasta lo sumo, hasta el máximo, al punto de ir a una cruz y morir allí como un pecador. De eso que él está hablando, de su estado de humillación y de su estado de exaltación. Así que no hay razón aquí para pensar que Pablo está enseñando que Cristo fue al infierno y que Cristo predicó allí. Y primera de Pedro, capítulo 3, versículo 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Bueno, debo confesar que este es un texto de difícil interpretación. Es el más difícil de todo lo que hemos citado, y es uno de los textos más difíciles de todo el Nuevo Testamento. Difícil de interpretar. Aunque no es un texto apocalíptico, pero sí es un texto de difícil interpretación. Sin embargo,
Me parece que el texto tampoco está señalando que Cristo fue y predicó al infierno, que Cristo descendió al infierno y predicó en el tiempo transcurrido entre entre su muerte y su resurrección. ¿Por qué? Bueno, porque fíjense que el texto, lo primero que está diciendo en el versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual se está refiriendo al espíritu, que es lo último que la acaba de mencionar aquí, en el cual espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Y quiénes son esos espíritus encarcelados? Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Parece ser que lo que Pedro está diciendo aquí es que el Señor Jesucristo en espíritu, Él predicó a los espíritus encarcelados. ¿Y quiénes son esos espíritus encarcelados? Bueno, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Los espíritus encarcelados, los espíritus de los antediluvianos, los que desobedecieron en el tiempo de Noé. Eso parece ser lo que el texto está enseñando aquí. En ese sentido, San Agustín de Hipona, en el siglo IV, planteó la teoría de que lo que Pedro estaba enseñando aquí es que fue el Espíritu de Cristo, o el Espíritu de Cristo, hablando por medio de Noé, fue quien le predicó a los antediluvianos, todas esas personas que desobedecieron antes del diluvio. Esa fue una teoría planteada por San Agustín, que ha prevalecido o que fue muy famosa, muy acogida desde el siglo IV hasta el día de hoy, o durante gran parte de la historia del cristianismo. Y eso tiene mucho sentido, porque el apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 10 de esta misma epístola, él dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Todos los profetas que profetizaron por el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Y de hecho, aunque en Primera de Pedro, por ejemplo, en Primera de Pedro capítulo 13, el versículo 18, dice: pero vivificado en espíritu, y aquí espíritu, a Reina Valera lo traduce en minúscula, pero es una palabra aquí que podría también traducirse, un sustantivo que podría traducirse también en mayúscula, es decir, haciendo referencia al Espíritu Santo. Porque Pedro lo que está hablando de la resurrección de Cristo. Cristo fue vivificado en espíritu. Es decir, puede ser, Cristo fue vivificado por el Espíritu, en el cual también Espíritu, si es que se está refiriendo al Espíritu Santo, fue y predicó a los espíritus encarcelados. De todas maneras, recuerden que es un pasaje de difícil interpretación y no es fácil tampoco, aún cuando si se adopta esta interpretación, como quiera van a quedar algunas preguntas que nosotros no vamos preguntas que se quedan sin responder, que se quedan en el aire cuando se adopte esa interpretación. Otra posible interpretación de este pasaje es la que han ofrecido algunos, diciendo que lo que el pasaje está diciendo es que después que Cristo resucitó, el Señor Jesucristo, cuando ascendió al cielo, Él fue a las esferas celestiales donde estaban encarcelados a esos espíritus, es decir, esos ángeles caídos, que dice la Escritura que fueron guardados en prisiones eternas. Pedro habla de eso en su segunda epístola, y Judas también los menciona. Judas, la carta de Judas, versículo 6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día.
Y lo que algunos entienden que Pedro está diciendo es que cuando el Señor Jesucristo resucitó, que eso es lo que está diciendo aquí, el Señor Jesucristo después de resucitar, Él fue y proclamó su victoria a esos espíritus que estaban encarcelados o que están encarcelados. Es decir, a esos ángeles que cayeron y que están encarcelados en algún lugar, están guardados en prisiones. Es interesante porque cuando se habla, por ejemplo, de los seres humanos, nunca en la Biblia se habla de los seres humanos como espíritus que están encarcelados o que están aprisionados o que se encuentran en prisiones. No se habla de ellos en ese sentido. Simplemente la Biblia dice que los que mueren sin Cristo van a un lugar de tormento que la Biblia le llama el infierno. Y por eso es que se ha asociado con el infierno. Así que desde mi punto de vista, esto no es algo categórico, no es la verdad absoluta lo que estoy presentando aquí. Estoy respondiendo desde mi punto de vista. Cristo no descendió al infierno, porque habría que preguntarse con qué propósito Cristo fue al infierno. Y entonces hay teorías que se han levantado en torno a eso para responder esa pregunta que son descabelladas. Por ejemplo, como que Cristo fue al infierno a predicarle a los antediluvianos para que ellos se convirtieran y que muchos se convirtieron. Eso es totalmente antibíblico, porque la Biblia dice que una vez que la persona muere ya no tiene esperanza. Si la persona muere sin Cristo, no tiene esperanza. La persona debe aceptar a Cristo, debe aceptar el Evangelio aquí y ahora. Porque una vez que cierre sus ojos, que su corazón deje de latir, ya esa persona no tendrá oportunidad. Otros dicen que Cristo fue simplemente a darle un testimonio. Ustedes ven, yo era el Mesías, ustedes no creyeron, pero yo era el Mesías. ¿Y cuál es el propósito? Al final de eso. O sea, no sigue sin encontrar respuesta. Y Pedro no dice nada de eso. De hecho, en el texto solamente dice que Cristo fue y predicó a los espíritus. Cristo no dice que Cristo fue y proclamó el Evangelio. Es interesante ahí, porque no dice que Cristo fue y predicó el Evangelio. Solamente dice que Cristo predicó. La palabra ahí es proclamar. Pero aún así el texto no dice qué fue lo que él proclamó. Si fue su victoria, si fue el Evangelio, no se nos dice. Ahora, por el resto de las Escrituras, nosotros sabemos que ya las personas que mueren no tienen oportunidad. Y eso es lo que vemos en la parábola del rico y Lázaro. La parábola del rico y Lázaro, ay, padre Abraham, manda a Lázaro para que muera. No, Abraham, ten misericordia de mí. No, es que ahí no hay misericordia ya. La misericordia se acabó. Pues manda ya, que tengo 5 hermanos para que le testifiquen. No, es que si ellos no escuchan la palabra de Dios, si no oyen a Moisés y a los profetas, no se van a persuadir, aunque algunos se levantaren de entre los muertos. Esa es la enseñanza. Además de eso, otra pregunta que nosotros tenemos que responder aquí. ¿Qué quiso decir Cristo cuando le dijo al ladrón que se convirtió, al ladrón que se arrepintió en la cruz? Y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le quiso decir Cristo cuando le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso? ¿Qué le quiso decir Cristo con eso? Si cuando Cristo murió, entre su muerte y su resurrección, él estaba en el infierno, ¿cómo es que iba a estar en el paraíso? ¿Cómo es que el ladrón iba a estar con él en el paraíso? Algunos podrían decir, bueno, pastor, lo que pasa es que Cristo es omnipresente. Él puede estar en el infierno y puede estar en el cielo. Bueno, el infierno es un lugar de tormento precisamente porque Dios no está ahí. Por eso que es un lugar de tormento, porque Dios no está ahí. La esencia, el autor, la esencia misma de la misericordia, de la gracia, de la bondad, no está en el infierno. Por eso es un lugar de tormentos. Bueno, yo espero que hayamos respondido. De todas maneras, si no hemos satisfecho su pregunta, si no hemos respondido, por lo menos inquietarlos a ustedes para que ustedes estudien de manera más profunda la palabra de Dios y quizá puedan encontrar una respuesta más satisfactoria y bíblica que la que hemos ofrecido el día de hoy. Ha sido un placer para mí estar con ustedes. No olviden dejar sus comentarios y hacer sus preguntas en nuestra página. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente.